Bueno, señores, la que se acaba de liar porque Phil Spencer ha tenido una entrevista, ha hablado de la integración de Activision, ha hablado de la vuelta de viejas franquicias de Activision y ha hablado de por qué no están los juegos de Activision en Game Pass y cuándo podrían llegar. Todo en el vídeo de hoy, pero lógicamente también tenemos novedades en Game Pass que comentar. Tenemos que hablar de un estudio el cual Xbox le puede echar el guante para publishing o incluso una adquisición y no me extrañaría nada y vais a saber por qué en este vídeo. También vamos a hablar del crecimiento proyectado de Activision Blizzard King, todo lo que está por venir y el crecimiento que va a ser una absoluta locura. Información extra, aparte de lo de la entrevista, lógicamente. Y también tenemos que hablar de Minecraft, de Unreal Engine 5, de cositas picantes como siempre en esta casa. Pero antes de empezar, chicos, muy importante, suscribiros. ¿Por qué? Porque estamos sorteando 4 copias de Modern Warfare 3. 4, sí. 4 copias. ¿Cómo tienes que participar? Muy sencillo, dando a suscribirte, dejas tu comentario con participo, otra probabilidad, muy sencillo, si pones la campanita ya flipamos todos, así que chicos, suscribiros porque son 4 copias de Modern Warfare 3 para Xbox o PC que estamos sorteando en este canal y que en este caso pueden ser tuyas el propio día 9 de noviembre, un día antes de que salga el videojuego. Así que señores, sin más dilación vamos a comenzar porque como digo, tenemos demasiado de comentar. La última hora de la industria, de la mejor manera posible, como siempre, ¿dónde si no? En la casa del Fake Insider. Y señores, tenemos que hablar ahora de una franquicia que es propiedad de Xbox y que lógicamente es otro titán de la industria, además de la ya recién adquirida por parte de Microsoft Call of Duty. En este caso tenemos que hablar de Minecraft y es que cada cifra que llega de este videojuego es más llamativa, es más sorprendente que la anterior. En primer lugar hay que hablar del evento de Minecraft que se celebró este pasado domingo en el que ocurrió aquella votación de los mobs. Ya sabéis que eso genera cierta controversia y demás, aunque yo no estoy muy metido en Minecraft como para deciros algo claro, pero sí es cierto que aportaron un detalle muy interesante que no hemos comentado en estos días en el canal, que en este caso es que Minecraft ha vendido oficialmente más de 300 millones de copias. Es el videojuego, o ya era el videojuego más vendido de la historia, pero ahora con estas 300 millones de copias aún tiene más ventaja respecto a sus competidores. Como tal, Minecraft pues demuestra eso, ser una completa mina de oro que tiene Xbox entre sus manos, es algo impresionante y por supuesto también ha habido, lógicamente, derivados. Ha habido spin-offs como el Minecraft Dungeons, que fue un éxito, y Minecraft Legends. De hecho, en el canal tenéis una review de Minecraft Legends, que lo pudimos jugar con antelación, por si os interesa el videojuego, que además lo tenéis disponible en el servicio Xbox Game Pass. Pero es que aparte de esto, hemos conocido más de Minecraft, algo muy llamativo, aunque lógicamente casa o tiene sentido con estos 300 millones de copias ya vendidas del videojuego de Mojang. Y es que lo que hemos conocido hoy es que, a través de un dato de Circana, que ya sabéis que lleva todas las métricas de la industria del videojuego en Estados Unidos, se ha conocido que el 22% de todos, repito, todos los jugadores de consola y PC en Estados Unidos han jugado alguna vez a Minecraft, algo que, o sea, no ocurre con ningún videojuego en la industria del videojuego, no hay ningún videojuego con un porcentaje tan alto, ni Fortnite, y demuestra, como digo, que probablemente el juego más grande de la historia del videojuego actualmente es este Minecraft y es completamente un fenómeno de masa, ya lo sabéis. La IP más importante de la historia de la industria la tiene Microsoft y otra de las IPs más grandes de la industria, que es Call of Duty, también la tiene Microsoft, así que sin duda y sobre todo y lo más importante es que aparte de ser grandes IPs también siguen vivas, es importante, siguen vivas constantemente sin necesidad de tener que revivirlas constantemente, así que muy buenas noticias que Xbox tenga dos generadores de ingresos tan importantes, dos motores tan importantes para el crecimiento de la marca como son Minecraft y ahora Call of Duty. Y señores, hay que hablar de una, en principio, mala noticia que puede volverse una grandísima noticia para Xbox. En este caso, muchos recordaréis un juego que ha salido en Game Pass recientemente y que en este caso pues no le ha ido demasiado bien porque la verdad es que el videojuego salió en estado bastante roto. Aún así, hay que decir que el sistema de combate del videojuego es totalmente nuts, o sea, es una completa maravilla y yo sigo recomendándolo. En este caso hablamos del juego publicado por Paradox y desarrollado por el estudio Harebrained Schemes. El videojuego se llama Lamplighters League y en este caso hoy hemos conocido que Paradox y Harebrained Schemes van a romper sus caminos, van a separar sus caminos y es que en este caso, tras lógicamente el desastre que ha sido este de Lamplighters League, pues nos ha llevado a esto, una rescisión de mutuo acuerdo, una separación de mutuo acuerdo a partir del día 1 de enero de 2024. Esto significa que el estudio Harebrained Schemes es un estudio que va a ser independiente y que busca ya nuevas opciones a través de publishers, de partnerships y por supuesto oportunidades de inversión. ¿Por qué es importante todo esto y a lo que quiero llegar? Pues bien, este estudio
el estudio Hardbrain Schemes, está dirigido, para que lo sepáis, y esto creo que es importante, repito, es muy importante que sepáis, este estudio está dirigido por un señor que se llama, si mal no recuerdo, Jordan Weisman, ¿ok? Jordan Weisman, ¿quién es? Pues era el director del estudio FASA. Los que os gusten los RPGs occidentales, clásicos o incluso los juegos de mesa de rol, recordaréis FASA, que era propiedad de Microsoft y en su día cerró. ¿Qué pasa también con todo esto? Pues bien, este estudio, Hardbrain Schemes, Jordan Weisman, tienen muy buena relación con Phil Spencer. Repito, Jordan Weisman, exdirector de FASA, es el director de Hardbrain Schemes. Esto nos lleva a una vieja entrevista de Phil Spencer en el podcast de Kinda Funny. ¿Qué dijo Phil Spencer con Kinda Funny? En Kinda Funny hace ya 2 años. Pues bien, hablaba, Phil Spencer, si mal no recuerdo, hablaba de Rare Replay, explicaba un poco todo lo que había sido Rare Replay para ellos, etcétera, etcétera, y le preguntaron ¿qué más estudios, IPs y demás te gustaría que tuviesen un tratamiento similar a Rare Replay? Porque habló de las maravillas de Rare Replay, de que dieron a conocer IPs a gente que no las conocía, bla, bla, bla. Pues hablaba de FASA, pero fue rotundo. ¿Qué te gustaría traer de nuevo a FASA? Y vuelvo a repetir, el director de FASA, con su estudio propio, actualmente está libre de carga después de separar sus caminos con Paradox. Así que probablemente una vuelta de Shadowrun, porque sí, este estudio de Hardbrain Schemes han estado trabajando precisamente en Battletech, en este Lamplighter League y también en la trilogía de Shadowrun que tenéis todos en Game Pass. Así que yo no quiero decir nada, pero aquí me huele bastante a que un resurgimiento de FASA con Jordan Weisman y con Phil Spencer puede ocurrir en este caso de la mano de lo que ha sucedido en Paradox con Hardbrain Schemes, así que muy atentos porque yo creo que se vienen cositas en relación con Shadowrun, que hay que recordar una vez más que la IP es de Xbox, que Phil Spencer quiere que vuelva a FASA y que Jordan Weisman es el director de FASA. Una de las piezas del rompecabezas, yo lo tengo claro, no sé si vosotros. Y señores, haré que hablar del crecimiento proyectado de Activision Blizzard King, porque en ciertos lugares más internillos se van viendo ciertas cosas y ciertos detalles del acuerdo que hablan un poco de la ambición y de los movimientos que pretende hacer Activision Blizzard King ya de la mano de Microsoft. Sabéis que actualmente Activision Blizzard King cuenta con 17.500 empleados. Repito, una cifra que es bastante grande. Microsoft añade 17.500 empleados dedicados a los videojuegos dentro de sus estudios, pero el objetivo va aún más allá porque, según he podido entender y según he podido saber, la idea es llegar a los 20.000 empleados. Repito, la idea de Microsoft con Activision Blizzard King es que haya 20.000 empleados, una cifra que creo que nos quita el hipo a todos, pero actualmente parece que es el objetivo que tiene Microsoft con Activision Blizzard King para, lógicamente, que puedan innovar, que puedan crear nuevos videojuegos y que, por supuesto, no se pierda ese modelo de negocio de Call of Duty, porque mucho se ha hablado, mucho se ha especulado, sobre todo por, lógicamente, personas que odian la franquicia o que critican la franquicia Call of Duty en general, de cambiar el modelo de negocio de Call of Duty. La idea no es esa, repito, el modelo de negocio de Call of Duty genera entre 1.000 a 1.500 millones de dólares anuales y la idea es no acabar con eso, sino simplemente expandir un poquito más esos estudios, sobre todo los estudios que apoyan a Call of Duty como Toys for Bob o como Vinox, por ejemplo, y que puedan, por un lado, mantener el apoyo y la fuerza de trabajo que se destina a Call of Duty, añadiéndole, lógicamente, ciertos equipos que puedan realizar otros proyectos más allá de Call of Duty y no tener, pues, estudios como Vinox, con el talento de Vinox o Toys for Bob, encasillados en Call of Duty. Esa es la idea, en principio. Crecer en un total de 2.500 empleados y que, lógicamente, ya os digo, los equipos estos trabajen a la vez con COD y con otras franquicias. Hablamos de Vinox, que lo más probable es que esté haciendo Guitar Hero, y Toys for Bob, que podría estar haciendo otras cosas. Es raro, sí, pero es enrevesado también, pero creo que ha quedado claro. IP de Microsoft, desarrollada por cualquier estudio de Activision, creo que ha quedado claro, ¿no? Continuamos. Señores, tenemos que hablar, lógicamente, de manera picante, de los videojuegos que están llegando al servicio Game Pass, porque ya sea que estéis planeando construir una ciudad o dirigir un equipo de Fórmula 1 o tal vez asustaros o simplemente aumentar aún más este backlog enorme que tenemos la mayoría de jugadores, en este caso tenemos noticias frescas, tenemos noticias picantes para ti, porque en este caso muchas joyas, muchos videojuegos nuevos están llegando a Game Pass y en este caso, para elevar vuestra experiencia de videojuegos, es importante comentaros lo que llega a este servicio de suscripción. Desde hoy tenéis disponible Like a Dragon Ishin, ya sabéis, de la saga Yakuza, un spin-off que se encuentra con el drama histórico y en este caso para desenfundar nuestra espada de samurái, pues tenemos este Like a Dragon Ishin, que es un buen calentamiento para The Man Who Erased His Name, también
también de la saga Like a Dragon, que llegará en el mes de noviembre, día 1 a Game Pass. Pero por supuesto, eso está disponible hoy, Like a Dragon y Shin, pero podéis marcar los calendarios para los próximos lanzamientos. En primer lugar, tenemos que hablar de Fórmula 1 Manager 2023, que hará su aparición en el servicio el día 19 de octubre, un juego al que le he echado decenas o incluso deciros centenares de horas en mi Asus ROG Ally, y en este caso pues básicamente si queréis ser el nuevo Christian Horner, si queréis ser un Briatore de la vida, si queréis ser un Toto Wolff, pues básicamente ser el próximo gran director o gran jefe de Fórmula 1, pues en este caso la pista os está esperando. Fórmula 1 Manager 2023 Paradox, juegazo, 19 de octubre en Game Pass, y el 24 de octubre llega otro juego a Game Pass, en este caso de Paradox, Cities Skylines 2, el cual ya estoy jugando y os traeré mis impresiones muy pronto en cuanto se levante el embargo. En este caso, ya sabéis, un constructor de ciudades, la secuela de vuestros sueños, Skylines, Cities, todo esto y mucho más en Cities Skylines 2 el día 24 de octubre. El 26 tenemos el mejor juego para Halloween, para asustaros bastante, sumergirnos en este aterrador mundo de la USG Ishimura, porque a pesar de la polémica, chicos, Dead Space Remake está en Game Pass el día 26 de octubre. El remake, nada de retrocompatible, hay que fijarse más en los juegos que ya están disponibles en Game Pass, y el retrocompatible ya está disponible, así que el remake es el que llega ahora el día 26 de octubre. El día 26 de octubre también llega Frog Detective de Entire Mystery, un nuevo indie, en este caso en el que básicamente, pues, ¿quién ha dicho que las ranas no pueden ser detective, verdad? Pues en este caso en Frog Detective lo podréis comprobar vosotros mismos. Y el 26 de octubre, directamente desde la Tokyo Game Show, lanzándose día 1 en Game Pass, nos podremos adentrar en una acogedora aventura japonesa con muchos michis, muchos gatitos y por supuesto todo el lore, toda la tradición japonesa que la vamos a tener en Mineko's Night Market. Como su propio nombre indica, el mercadeo, los mercados vibrantes van a tener un papel importante en este videojuego. El día 31, para meternos en la cabeza de las palomas, porque sí, alguna vez has querido seguramente meterte en la cabeza en una paloma, en este caso con Headbangers Rim Royale, podréis hacerlo en este caso con una especie de Battle Royale de minijuegos en el que básicamente nos encarnaremos en una paloma, ¿ok? Y el 31 de octubre, directamente desde la Gamescom, un videojuego que pude jugar de manera inédita en la Gamescom, en este caso llega Just Ant, el nuevo videojuego de Dontnod, en el que básicamente, si os gusta la escalada, pues vais a tener un ascenso misterioso y majestuoso con este nuevo videojuego que se estrena día 1 en Game Pass y que, chicos, es una delicia y desde aquí os lo tengo que recomendar al máximo. Esto es todo lo que tenemos en Game Pass. Yo de hecho creo que tengo que coger aire de todo lo que viene, así que preparad vuestra botanita, agarrad los mandos y sumergiros en este paraíso del mundo de los videojuegos llamado Xbox Game Pass. Por supuesto, recordad, jugad con responsabilidad porque sé que hay muchos juegos, hay muchas horas, pero siempre hay que cuidar la línea. Continuamos. Y señores, tenemos que hablar de la última hora porque ahora mismo, hace unos minutos, ha sucedido, o se ha publicado más bien, una entrevista a Phil Spencer en el Xbox Official Podcast, en la cual, lógicamente, han abordado ciertas preguntas, ciertos rumores y ha dado ciertos comentarios el jefe de Xbox, el CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, acerca de la compra de Activision. Yo más o menos me he apuntado un poco los puntos más importantes de todo esto y, en primer lugar, ha hablado de la compra en sí, del proceso regulatorio que ha llevado tantos meses, un total de 20 meses hasta que por fin hemos podido decir que Activision Blizzard King es propiedad de Microsoft, y en este caso hasta el propio Phil Spencer también se habrá bajado del barco, será falso Xboxer o vaya usted a saber, también ha dicho que por momentos él creía que esto se caía, pero que por suerte se pudo solucionar todas las preocupaciones de los reguladores y por fin se puede acabar este camino de reguladores y comenzar una nueva era en Xbox, porque como ha dicho Phil Spencer, parece que aquí todo ha acabado, pero no, realmente aquí es cuando realmente comienzan las cosas. Así que, chicos, otro falso Xboxer, a otro que le van a quitar el carné, en este caso le toca a Phil Spencer, por decirlo el mismo, que por momentos creía que esta compra se podía caer, ¿ok? Lo siguiente que ha abordado, que ha sido, pues bien, los juegos a Game Pass, muchas preguntas, muchos rumores, muchas especulaciones y entre ciertas bromas, a través de un poco hablando de los rumores y tal, Phil Spencer ha confirmado que los juegos de Game Pass no llegarán hasta 2024, entendiendo que hay cosas por hacer y entre ellos explica que tiene que ver con los reguladores y que no les han permitido tal vez hacer un trabajo de integración total que por supuesto permite o más bien imposibilita la llegada de los juegos a Game Pass. Algo que puede ser lógico para muchos y que para mí pues lógicamente se contrasta bastante con el tema del noveno circuito de los jueces, de que integrar la empresa todavía pues puede quedar algo mal, así que tranquilidad en el tema de Game Pass, dadle un poquito de respiro, de todas maneras para que acabe el año y llegue el 2024, porque Phil Spencer ha dicho 2024
Quedan 2-3 meses, así que tampoco hay que volverse loco, tampoco hay que poner el grito en el cielo, porque ya os digo, 2 o 3 meses los juegos a Game Pass. Procesos regulatorios, mucho tiempo, y esto lógicamente retrasa los planes de integración que estaban lógicamente organizados previamente, ¿ok? Tenemos esto, por un lado, repito, tenemos esto, juegos en Game Pass hasta 2024, confianza en la compra, y también se ha dirigido directamente tras ello a la comunidad de Call of Duty, una comunidad de Call of Duty a la que le ha dicho directamente que pueden estar tranquilos porque hay un compromiso total en la paridad de contenido, tanto si juegas a Call of Duty en PC, en Xbox, en PlayStation o incluso en Nintendo Switch. Lógicamente ha lanzado un dardito a Sony diciendo que tener skins exclusivas, tener acceso anticipado a la beta, que de hecho ha puesto el ejemplo de que tener un fin de semana antes la beta y demás, pues que es algo que no ayuda en nada a la comunidad Call of Duty, que lo que hace es fragmentarla, y que el objetivo de Microsoft teniendo Call of Duty en sus manos es precisamente que todo el mundo juegue desde donde juegue, se sienta parte de la comunidad de Call of Duty y que no se sienta precisamente discriminado en términos de contenido, ¿ok? Así que en este caso, 3 puntos, como digo, juegos de Game Pass, confianza de la compra y el compromiso para la paridad de contenido. Seguimos, porque ahora vamos al picante, vamos a hablar de estas IPs de Activision Blizzard, de esa nostalgia, de esas memorias. Phil Spencer es consciente de ello y ha hablado de que ellos, al fin y al cabo, Microsoft, son ahora custodios, guardianes de IPs que forman parte de la vida de muchas personas, pues prácticamente desde los años 90, y que precisamente quiere que ciertas cosas de Activision Blizzard King vuelvan, que muchas IPs de los 90, de los 2000 estén de vuelta, pero lógicamente no a cualquier precio, porque él mismo ha dicho que a veces traer estas IPs pues no solo se trata de dinero, de anuncios, de relaciones públicas, y que él quiere que los juegos de Activision Blizzard King que vengan de nuevo, sea Hexen, porque Phil Spencer está muy obsesionado con Hexen y yo secundo su moción, no os voy a engañar, pues dice básicamente que quiere traer cosas, que quiere que los estudios pues se motiven, que hagan cosas con motivación, que hagan cosas con cariño, que hagan productos de calidad que permitan marcar la diferencia, y que precisamente con Game Pass pues puede permitir que lleguen más IPs, y lógicamente también Game Pass puede ser una motivación para que estos desarrolladores de Activision Blizzard en específico, porque King al fin y al cabo hacen móviles, pues bueno, que hagan algo eso, que les motive, que les apasione. Y incluso nos ha dejado ahí un pequeño tidbit de que con Game Pass cada año traer de vueltas un par de IPs de Activision Blizzard es una posibilidad, o es una oportunidad más bien, para regresar estas grandes IPs con buenos productos y hacer al fin y al cabo esfuerzos para ponerlos en Game Pass. Como ha dicho Phil Spencer, una gran oportunidad, y seguro van a revisitar cosas, que van a enfocarse en todo esto, porque tal cual, textualmente Phil Spencer ha dicho que tienen un tesoro de propiedades intelectuales, y no solo incluso refiriéndose a Activision Blizzard King, sino también a Xbox y ZeniMax, y ha ejemplificado con Quake 2. Ha puesto el ejemplo de Quake 2 Remaster y ha dicho que desde Xbox deberían hacer más cosas así, y de hecho ha hablado de franquicias como Hexen, como Tony Hawk, como Guitar Hero, que entusiasman para volver o para redescubrirlas, pero lógicamente Phil Spencer ha dicho que él quiere una libertad creativa, preguntar a los equipos, lo ha dicho él claramente, prefiero preguntar a dar órdenes, porque precisamente él tiene confianza en los equipos, quiere empoderar a estos equipos de desarrollo, aprender y confiar en ellos, darle toda la confianza del mundo para que nos entreguen la experiencia, sobre todo, no, oye, tú tienes que hacer esto, sino, oye, hacemos esto, os gustaría, os sentís motivados, os sentís con ganas, y eso lógicamente puede apoyar a que salga un producto a fin de cuentas muchísimo mejor. Entonces, muy claro todo esto, revisitar nuevas franquicias, redescubrirlas, que muchos de los nuevos jugadores de la comunidad puedan conocer algunas de las franquicias más clásicas de los 90, de los 2000, así que creo que es todo muy positivo y creo que todo es muy bueno. De hecho, Phil Spencer además ha confirmado que él quiere ir hablando con los equipos, que quiere crear una unión, que lógicamente todo el tema de Activision Blizzard King integrándose a Microsoft, que puede resultar abrumador, pero que quiere crear nexos de unión, que él quiere escuchar a los equipos, quiere ver sus intereses, sus motivaciones, qué les apasiona. Phil Spencer quiere conocer todo eso, y precisamente lo ha dicho, no van a obstaculizar que los equipos quieran hacer lo que les apasione y lo que les motive, así que sin duda es algo muy buena noticia, y que lógicamente el propio Phil Spencer lo ha dicho, que los equipos de Activision Blizzard King están completamente en su derecho de revisitar, de darle una nueva vida a viejas franquicias, y como digo, no solo las de Activision, sino también las de Xbox y las de ZeniMax, así que muchas cosas por venir, e incluso Phil Spencer
Spencer ha dejado caer que a lo mejor está en la BlizzCon el 3 de noviembre, que la vamos a retransmitir aquí, así que no la perdáis, porque podemos ver tal vez a Phil Spencer salir en escena. Dice que nunca ha estado en una BlizzCon y que a ver si Mike Ibarra le invita. Yo creo yo que Phil Spencer, siendo jefe de Mike Ibarra, creo yo que a lo mejor una invitación le cae. Sé que en la BlizzCon es muy caro entrar, creo que lo más barato son 500 o 600 dólares, pero creo yo que a lo mejor a Phil Spencer lo invita. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que Mike Ibarra a lo mejor para la BlizzCon puede ser que invita a Phil Spencer, ya como vosotros veáis. Y sobre todo eso, al fin y al cabo lo ha dicho Phil Spencer, escuchar más que ordenar, escuchar más que hablar. Desde Activision Blizzard King dice que ya muchas personas le han mandado mails que quieren conectar con él, hablar con él, y tienen, precisamente Phil Spencer lo ha dicho, que empezar a hacerlo y un poco eso, aprender todos juntos, que creo que es un mensaje bastante positivo para integrar un monstruo como es Activision Blizzard. Así que ya os digo, una entrevista un poco motivadora, en la que también ha hablado lógicamente del enfoque móvil, que es un futuro y una oportunidad de crecimiento bestial, porque para él, al fin y al cabo, el móvil o la industria móvil es lo más jugado, es el dispositivo en el que más se juega, y aunque lógicamente el modelo de negocio es diferente al de las consolas y el PC, están comprometidos con el móvil, y el trabajo de King con Candy Crush y demás, el trabajo de Call of Duty Mobile, de Warzone Mobile, que viene ahora, de Diablo Immortal y demás, que quiere aprender también, que él quiere aprender de los móviles, no tiene tanta experiencia, y acercarse o moverse de cara a tener esos 3.000 millones de personas que jueguen a través de Microsoft, a través del ecosistema Xbox, que lógicamente también ha confirmado que no todos los juegos de móvil van a ser free to play, que hay diferentes modelos de negocio, juegos de pago, incluso también una suscripción, pero que lógicamente evaluarán todo y evaluarán todas las oportunidades de cara un poco a ser relevantes a nivel global en el espectro, en el espacio de los juegos en los móviles. Así que una entrevista bastante esclarecedora, en la que conocemos que no hay por qué descartar, ni mucho menos que se revisiten antiguas IPs de Activision Blizzard y por supuesto incluso de Xbox y ZeniMax. Tampoco podemos descartar lo que lógicamente que los equipos cojan IPs, hagan remakes, secuelas, lo que quieran ellos mismos. Ellos al final son un poco los que van a decidir, y al fin y al cabo eso, que va a haber una integración total, libertad creativa, siempre uno de los sellos de Xbox, ya lo sabéis, y lo que sí que nos han ya confirmado es que no vamos a tener los juegos en Game Pass hasta 2024 por los procesos regulatorios, en los que yo creo que también entra, como os he explicado, el tema del noveno circuito. Así que chicos, esto ha sido un poco el resumen de todo lo que ha dicho Phil Spencer en el Xbox Official Podcast. Creo que ha quedado bastante esclarecedor, creo que ya lo tenéis un poco claro. Así que señores, acabamos con este segmento. Y señores, como sabéis, yo en este canal me intento abrir a vosotros, intento expresar también a veces mis sentimientos acerca de la industria del videojuego, de las cosas que pasan. Y os tengo que decir una cosa que la verdad es que me lleva preocupando mucho tiempo, y conforme me voy sumergiendo en más videojuegos me va preocupando cada vez más. En este caso os tengo que hablar de una de las tecnologías más prometidas en esta nueva generación, y que sin duda mostraba a la industria con una confianza total en ella, pero yo honestamente los productos que estoy viendo de esta tecnología lógicamente no me están generando ninguna calma ni ninguna tranquilidad. En este caso tenemos que hablar de Unreal Engine 5. He podido jugar ya a dos videojuegos con Unreal Engine 5, Immortals, Lords of Aeon, y por otro lado también el Lords of the Fallen. Dos videojuegos que llevan Unreal Engine 5, y honestamente la tecnología a mí no me ha impresionado en nada, y de hecho estos videojuegos, los dos han tenido graves problemas en sus lanzamientos. Lógicamente no voy a mencionar el Gollum porque ya sería esto demasiada broma, pero son dos de los videojuegos más importantes, o los más grandes, o los de mayor presupuesto que se han lanzado con esta nueva tecnología de Epic, y yo honestamente, como este es mi espacio, pues la verdad es que me deja bastante preocupado, no os voy a engañar, porque lógicamente este Unreal 5 con estos dos videojuegos, Immortals y Lords of the Fallen, hay otras faceplants por supuesto en Unreal Engine 4 que no las voy a mencionar ahora, pues honestamente a mí, como divulgador de la industria, de las noticias del videojuego, pues no me llenan de confianza. La mitad de la industria muestra muchísima confianza en este motor. De hecho, en Xbox Game Studios sabéis que puede haber más de 10 proyectos con esta tecnología, con Unreal Engine 5, y a mí honestamente, pues no sé, yo espero de verdad que tanto Ninja Theory con Hellblade, como Obsidian con Abode, o incluso también The Coalition con The Gears, que es al fin y al cabo el estudio bandera de Unreal dentro de Xbox, puedan domar esta tecnología, puedan realmente controlar todo esto, que The Coalition domestique todo esto, transmita sus conocimientos tanto a Ninja Theory con Hellblade,
Wraith, como a Obsidian con Abode, como a Undead Labs con State of Decay, como a Rare con Everwild, como Arcane Austin, que sabéis que trabajó con Unreal el último videojuego Redfall, como Tango Gameworks, que también Hi-Fi Rush lleva un Unreal 4, como In Exile, que también lleva un Unreal en ese Clockwork Revolution, como a The Initiative, que Perfect Dark también crea un Unreal Engine 5. Yo espero que The Coalition haya domesticado realmente este Unreal y que lógicamente pues pueda transmitir estos conocimientos y esta maestría. Así que vamos a ver en qué queda todo esto, pero yo estoy muy preocupado y ojalá esta tecnología por fin sea lo que nos prometieron y que los próximos videojuegos que vamos a ver con Unreal Engine 5, que son Abode y especialmente Hellblade 2, que tiene que exprimir estas tecnologías al máximo, pues lógicamente puedan funcionar bien y puedan tranquilizarme. Pero yo he de decir que a día de hoy estoy francamente preocupado con Unreal Engine 5 porque los juegos que se han lanzado de forma nativa en Unreal Engine 5, exceptuando Fortnite, que al fin y al cabo fue una actualización, la verdad es que están siendo un completo desastre y yo lo tenía que decir, chicos. No estoy para nada contento con lo que está sucediendo y estoy, de hecho, bastante preocupado. Ojalá simplemente esto se quede en agua de borrajas y no signifique nada, pero quería haceros este apunte y avisaros un poco de que Unreal 5 no está trabajando, no está arrojando los resultados que al menos muchos esperábamos respecto a lo que se prometió, si mal no recuerdo, en aquel año 2020, en aquella presentación por todo lo alto. Toca esperar. Y señores, esto ha sido todo por hoy. Ya hemos tenido por fin a Phil Spencer respondiendo las primeras preguntas sobre la compra de Activision, y sé que no va a ser las últimas porque lógicamente va a hablar y hay mucho de lo que hablar, pero creo que ya nos ha iluminado el camino de cara a un futuro absolutamente alentador, porque como bien ha dicho, con lo de los reguladores parece que esto es el final, pero no, es el principio. También tenemos que hablar, lógicamente, hemos hablado de FASA, del retorno tal vez de FASA, de Minecraft, del estado de forma que tiene Game Pass, que es algo absolutamente demencial, y por supuesto también de las cositas aún pendientes que hay con el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King. Así que señores, muchas gracias a todos, suscribiros por favor, que estamos sorteando 4 copias de Modern Warfare 3 para el día 9 de noviembre, perdón, que daremos los ganadores, el juego sale el día 10. Suscribiros y dejar el like para tener probabilidades para ganar, luego escribir el participo y estaréis dentro de ese sorteazo. Señores, muchísimas gracias a todos, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós.